Comenzamos entonces. Bueno, año 2018 entonces, primer programa así de Prisma Bíblico ya, año 2018. Queremos estudiar hoy día un tema que me parece bastante interesante. De hecho, está basado en un libro muy importante que lo tengo aquí a mano. Miren, es este, no sé si se logra ver. Espero que se vea bien, capaz que se vea la imagen como con espejo. Ah, no, está bien. Dice, ¿por qué se enferman los cristianos? Del doctor George Malkmus, ¿ya? Pero lo interesante de él es que él es un pastor, ¿ya? Evangélico, eh, de la iglesia Escuela Cristiana, ¿ya? Partió ahí y ahora él tiene su propio ministerio, digámoslo así. Entonces, el tema que queremos estudiar hoy día tiene que ver con una pregunta que nos solemos hacer los cristianos, tiene que ver con por qué se enferman los cristianos, como lo dice el título del libro. Me encantó este libro cuando lo leí, me pareció interesante porque logra ver solo a través de la Biblia, ¿ya? Y a través del estudio de la Biblia, las causas de la enfermedad y por qué siendo cristianos todavía nos estamos enfermando, ¿ya? La exposición que les voy a hacer hoy justamente es sobre este tema y me gustaría que me acompañaran. Antes de comenzar el tema, estuve revisando algunos de los asuntos de la encuesta sobre prisma bíblico y me dijeron por ahí que durara menos, ya que fuera más dinámico. Realmente, con mucho gusto, mi hermano, de hecho, podría durar menos, pero los contenidos que vamos a pasar tendría que ser más pequeños, ¿ya? Y creo que cuando uno estudia la Biblia, un tema por lo menos a cabalidad debe ser desarrollado completamente, por lo menos para que no queden dudas. Quizás no va a poder ser un estudio exhaustivo. De hecho, si ustedes quieren que se vuelvan a analizar algunos temas ya tratados a mayor profundidad, ustedes lo pueden escribir y lo pueden decir. O algunos pidieron que me fuera el hebreo, me fuera el griego. Y la idea es tener un estudio que sea profundo, que los inicie a ustedes, pero también no irnos en excesiva terminología, porque eso podría ser el estudio quizás para algún segmento de los que nos ven mucho más complicado, ¿ya? Y que requeriría también mucho más tiempo de desarrollo. También no quiero irme a la liviandad y hacer un tema muy corto que realmente se base solamente en lo que yo digo y yo les cuento, sin ningún análisis del estudio de la Biblia y del espíritu de profecía, ¿ya? En estos temas, claro, hay temas que vamos a tratar con la Biblia y solo la Biblia, como este de hoy, y me gustaría justamente que ustedes pudieran entender que no puedo reducir más, ¿ya? También tengo que usar materiales cuando trabajo online, materiales que yo creo, no puedo usar retransmisiones, porque eso también me puede figurar otro bloqueo de la cuenta con transmisión online. Estamos usando esta cuenta secundaria para poder transmitir online. Entonces, deben entender justamente que Prisma Bíblico está orientado en este sistema. Es un estudio bíblico, lo trato de apoyar, ¿cierto?, con diapositivas para que sea un poco más interactivo, pero realmente hay otros canales, por ejemplo, que hagan estudios bíblicos y es Biblia y solo Biblia, y ustedes van a mirar solamente a la persona hablando sin mayor apoyo audiovisual. Y estos hermanos creo que les va bien, de hecho. Tampoco puedo utilizar, como les digo, video, ¿ya? Porque tiene que ser un video creado y, bueno, ya lo expliqué, no quiero ganarme un strike en la cuenta de YouTube secundaria también. Ahora bien, en la medida que ustedes pidan temas, algunas veces hacemos encuestas, sobre todo en el año 2017 estuvimos haciendo encuestas donde yo les preguntaba qué temas quieres que tome. Bueno, si hay algún tema que tú quieres que tome con cierto nivel de profundidad, ustedes escríbanlo. Estamos aquí para servir. A mí me encanta el estudio de la profecía, pero realmente creo que hay muchas personas que dan estudios de profecía y me gusta también tomar otros temas que son olvidados. Pero si tú quieres que tome profecía o un capítulo específico de la profecía, bueno, colócalo en la caja de comentarios y vamos a hacer algún programa que tenga que ver con eso. De hecho, me especializo más en lo que es el estudio de Daniel. Estoy iniciando lo que es el estudio de Apocalipsis, ¿ya? Pero por el tema de que cuando uno da estudios bíblicos, uno comienza con Daniel, tengo más experiencia con Daniel justamente. Pero ustedes pueden pedir, no hay ningún problema dentro de lo que es Daniel y Apocalipsis y podemos también estudiarlo, ¿ya?
Dicho y eso, aclarado esto, mis hermanos, eh, vamos a comenzar. Si me doy vuelta justamente porque giré la cámara y tengo el computador acá, es invertido a lo que siempre hago, justamente para que me llegue un poco más la luz, porque últimos días cuando transmito más tarde, después de las 4:30, se tiende a ir la luz a eso de las 6 y nos quedamos ahí. Entonces vamos a pasar al estudio bíblico, ¿ok? Aquí está entonces. eh, Tenemos los textos claves que vamos a estudiar hoy, lo vamos a encontrar en Oseas 4:6. Este tema lo vamos a estudiar solo con la Biblia, así que si tú eres un hermano evangélico, no hay problema, pero vamos a estrujar, eso sí, los textos bíblicos para que hablen y nos vean la espiritualidad y un poco hasta dónde abarca. Estoy con un poquito de jugo porque se me seca mucho la garganta y se me pega la lengua. Miren, vamos a comenzar. Este tema yo creo que es importante. O sea, de los temas que he tomado, yo creo que todos son importantes, pero este es muy importante porque es con Biblia y solo Biblia, y no hay material de apoyo que no sea la Biblia. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña oración cortita para poder iniciar el estudio, ¿ok? Espero que se esté escuchando bien. Si hay algún problema en la transmisión, me escriben y me lo dicen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para las personas que van a mirar este video después o los que lo están mirando en este momento, te pido y te suplico, oh Señor, que puedas darle tu Espíritu Santo para que ahora que vamos a estudiar, Señor, la Biblia y a abrir tu Biblia con ciertos textos bíblicos, tú puedas darle, Señor, el contexto correcto, la profundidad correcta a estos textos para ver que solamente tu palabra es simple y es profunda y es suficiente para probar toda doctrina, todo camino y todo lo que proviene de ti. Quédate con nosotros en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, dicho eso, vamos a estudiar. Estamos entonces con los textos claves y dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Este es un tema que es horizontal a todas las edades y a todos los tiempos. El pueblo de Dios dice que muere por falta de conocimiento, es destruido, ¿ya? Erradicado, diluido, ¿ya? Podría hacer otras acepciones de este texto en hebreo, pero aquí destruido me gusta mucho porque es completo, es extenso, ¿ya? ¿Y por qué? Porque le falta conocimiento. Eso es lo primero que debemos entender. ¿Por qué tenemos problemas los cristianos? Porque nos falta conocimiento de la Escritura. ¿Ok? Seguimos, dice Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tenemos entonces Salmo 139:14. Salmo 139:14. Es David. Siempre él miraba, contemplaba a Salomón y las maravillas del Señor lo tenían cautivado, lo tenían arrobado. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día, que todo esto es de la enfermedad, del cuerpo, todo es una maquinaria hermosamente que trabaja bajo las órdenes de las leyes de Dios. Vamos a seguir entonces, vamos a revisar este salmo interesante, vamos a poner contexto. Dice Salmo 139, del 13 al 18, dice lo siguiente: porque tú me formaste en mis entrañas, tú formaste mis entrañas, ¿cierto? Pongo la imagen de un bebé justamente ahí para que ustedes vean, aquí abajito, de a qué se está refiriendo la Biblia. Dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Es interesante, mi hermano, o sea, esto es maravilloso, porque dice que cuando
fuimos formados, cuando tu hijo fue formado, cuando mi hijo fue formado, tú mismo cuando fuiste formado. Dice que había un libro, ¿ya? Y en ese libro Dios tenía escritas las cosas que habían de estar. Esto es lo normal, esto es lo regular, esto es lo que quiere Dios. O sea, Dios estableció cómo debía ser el hombre, ¿ya? Todas sus leyes de cómo funciona desde el vientre de la madre, Dios las escribió, ¿ya? Eso significa que no es algo al azar, ¿ya? Cuando hablamos justamente de lo que dicen los científicos sobre el ADN, es un código, es como escribir qué es lo que va a tener cada persona, ¿ya? Él escribió un lenguaje, ¿ya? Eso es el ADN, es un lenguaje con códigos que significa todo lo que tú tienes, ¿ya? Y hasta el día de hoy se escriben libros para saber y decodificar el genoma humano, que no se ha podido decodificar en completo. O sea, tenemos quizás el código, pero no sabemos qué significan estas variaciones, ¿ya? Seguimos. Dice, vamos a ir y vamos a repasar un poco el momento de la creación del hombre para que establezcamos las bases, porque tenemos que tenerlo bien claro al momento de estudiar. Dice, entonces Jehová, en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Tenemos entonces que juntó lo primero que es el barro, la arena, el polvo, toma y hace una forma como se ve ahí en la imagen, ¿ya? Y dice que coloca espíritu o aliento de vida, chispa de vida, fuerza de vida, el motor, la vida de Dios, ¿cierto? Algo que es un milagro, ¿ya? Porque es algo inorgánico, lo transforma y lo vuelve orgánico, ¿ya? Y como resultado, en el hebreo dice que formó un alma viviente, ¿ya? Entonces tenemos el cuerpo, tenemos el espíritu y tenemos el alma, ¿ok? Y el alma no es algo etéreo, el alma eres tú, tu conciencia, tu moral, eres tú, tu personalidad, el alma viviente, ¿ya? La Biblia es bien completa en este sentido cuando habla de esto, ¿ya? Eso significa que eres tú una mente única, espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Espíritu, alma y cuerpo, o mente, como lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, vamos a desglosar un poquito qué está diciendo la Biblia acá en términos más científicos. Lo que está diciendo es que en el Génesis se presentan las bases de la composición física, emocional y química del hombre, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir que somos un 68% oxígeno, un 15% carbono, un 10% de hidrógeno, un 3% de nitrógeno, un 2% de calcio, fósforo tenemos un 1% en nuestro cuerpo y en otras mínimas cantidades de flúor, potasio, magnesio, hierro, silicio, yodo, cobre, plomo, aluminio y muchos más, ¿ya? El texto nos dice que si creemos lo que la Biblia nos dice por medio de la fe, entonces creemos que el aliento de vida de Dios nos tiene aquí en este lugar, ¿ya? ¿Qué produjo la vida? Esta reacción química en el cuerpo que Él está produciendo fue el aliento de vida. Si lo miramos desde el punto de vista químico, deberíamos entonces creer que somos creados mayormente por elementos químicos aerotransportables. Y es así porque el 96% de lo que componen nuestros cuerpos es aerotransportable, que significa que puede estar en el aire, ¿ya? Se puede soplar como lo hizo Dios, para que entiendan un poco lo que es el aliento de vida, la capacidad que tiene, ¿ya? El 96% de lo que nos compone en este momento es aerotransportable, ¿ya? Y el 4% de los elementos podemos encontrarlos en el polvo de la tierra, es decir, se encuentran en el barro, en lo que estaba ahí cuando Dios forma al hombre. Entonces tenemos que el 100% de los químicos que entran en el trabajo en un cuerpo son aerotransportables y se encuentran en la tierra, el 100%. ¿Ok? Y estos son los materiales que el Génesis nos dice de lo cual nosotros fuimos compuestos. Vamos a seguir. Estamos conformados por 125 billones de células y estas en una estructura más básica. ¿Qué hacen las células? Comen, respiran, eliminan elementos no necesarios, crecen,
se multiplican, se comunican entre ellas y mueren. O sea, podríamos decir que en una célula, en una sola célula, es una entidad completa que es capaz de hacer todas las cosas que nosotros hacemos, en el aspecto más básico, ¿ok? Son 125 billones de diminutos elementos que contienen todo lo que usted y yo tenemos, todo lo que usted y yo hacemos. Ellas necesitan de lo necesario para poder seguir viviendo y cumpliendo sus funciones. O sea, necesitan ciertas cosas. Tú para seguir viviendo necesitas algunas cosas. La célula para seguir viviendo necesita también ciertas cosas, ¿ok? De lo que usted y lo que yo le demos a estas células será la calidad celular que tengamos, ¿ok? Entonces, mi preocupación, dice que es la misma de Pablo, dice, la expresó resumidamente y de manera correcta, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, Pablo cuando él estaba en esta tierra y iba por las iglesias, le preocupaba algo. ¿Qué cosa le preocupaba? Que entre los hermanos habían enfermos y eso no era algo normal, no era algo que debiera ser, y también habían personas que estaban debilitados y muchos duermen también, o sea, murieron producto de la enfermedad, que no era el plan divino. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿a Dios le importa nuestra salud? ¿Ya? ¿Le importa que nos enfermemos? Dice, capítulo 3 de Juan 1, 2, ¿cierto? Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad, ¿cierto? Entonces debiera hacernos algunas preguntas, ¿ya? Si la voluntad de Dios que acabamos de leer a través de la Biblia, ¿cierto? Dice de que la voluntad de Dios es que tengamos salud, entonces debíamos ahora hacernos algunas preguntas. Cuando usted o un familiar o un amigo o conocido se enferma, ¿qué es lo que usted piensa? ¿O qué pensamos nosotros? Si oramos y los esfuerzos de la profesión médica no proveen sanidad a este enfermo, entonces creemos que la enfermedad es la voluntad de Dios. O sea, cuando tú vas al médico, va un familiar tuyo y está muy enfermo y no se mejora y está ahí en el hospital, ¿tú crees que es la voluntad de Dios entonces? ¿Debemos culpar a Dios? Hay muchas personas, y de hecho tienen toda la razón, porque los cristianos no somos capaces de darle respuestas razonables. Y decimos, ellos culpan a Dios, porque si es la voluntad de Dios, entonces el ateo dice, bueno, entonces es culpa de Dios que la gente esté enferma, ¿cierto? Los cristianos tenemos la costumbre de achacar a Dios todo lo que no podemos explicar, ¿ya? Y de esta manera damos pie a que se nos critique, a que le echen la culpa a Dios para que el ateo critique a Dios, ¿ya? De hecho, es lo más común, dice que si Dios existiera, entonces no existiría todo el mal que existe en el mundo, ¿cierto? De hecho, hay una publicación en internet que hablaba, ¿cierto?, de las enfermedades, de los muertos que hay cada un segundo, y dice, bueno, si Dios existiera y si Dios existe, entonces es un Dios perverso, porque permite que cada tanto la gente sufra, muera de hambre, tenga enfermedades, y nosotros los cristianos, como tenemos la costumbre de decir, bueno, esta es la voluntad de Dios, los que no son cristianos achacan esto a Dios. Debemos recordar algunas cosas, como esto que le voy a leer. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, Dios ha revelado cosas. Las que no ha revelado no hay problema, mi hermano. Pero las que reveló Dios y ha revelado son para ti y para tus hijos, ¿ya? Esto debe estar muy claro. Él quiere justamente, cuando da revelación, que pueda ser dada de tu hijo a los hijos de tus hijos y sea una información que se comparta, ¿ya? Porque es para la humanidad. Por eso la entregó Dios. Dice, entonces vamos a revisar algunos textos bíblicos, ¿ya? Que dicen sobre la enfermedad o la causa de la enfermedad. La primera que vamos a revisar, que es para la gloria de Dios. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Tú dices, pero ¿cómo la enfermedad va a ser para la gloria de Dios? Bueno, vamos a revisar la Biblia. Entonces, vamos a ir a Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Vamos a Juan
¿cierto? Vamos a Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Dice, y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. En otras palabras, Dios permitió que naciera este muchacho ciego con el fin de que se encontrara con Jesús, Jesús le devolviera la vista y el Dios pudiera ser glorificado. Hay enfermedades que el Señor permite que sean para tu crecimiento espiritual, para que Él sea glorificado, para que se muestre un hecho milagroso, ¿ya? Esa es una de las causas de por qué permite que algunos cristianos se enfermen. Segunda de Corintios, vamos a revisar el otro texto, 12 del 7 al 9. Segunda de Corintios, entonces, 12 del 7 al 9. Dice, aún con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee a fin de que no me enaltezca. Por esto 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo. Cuando analizamos bíblicamente cuál es el problema de este texto, dice que hay un aguijón en la carne, ¿ya? En otra parte, Pablo dice que escribía con letras grandes, ¿ya? Eso significa que cuando él quedó ciego, producto de haber visto la gloria de Dios en el caballo y cae, ya a él se le da la vista, aunque él ve, nunca obtiene una vista al 100%, ¿ya? Eso significa que él quedó quizás un poquito corto de vista y necesitaba de ayuda para desplazarse quizás grandes distancias o también para escribir las cartas que él enviaba. Y cuando él oraba y le decía, Señor, devuélveme la vista al 100%, por favor, él le decía, bástate mi gracia, y le estaba diciendo justamente que esa enfermedad era para que él no se enorgulleciera. Quizás Pablo tenía una tendencia al orgullo y a la suficiencia, y de esta manera Dios cuidaba de que él pudiera ser fiel, humilde y no se desviara del camino. Filipenses 4, 11, vamos a otro texto. Filipenses 4, 11 nos dice otra cosa. No lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. ¿Ya? Hay hermanas, de hecho tengo, quizás me pueda estar mirando, dijo que iba a esperar el momento para poder mirar el estudio. No lo sé, mi hermano. Ojalá que me esté mirando en este momento. Yo sé que ella tiene una enfermedad problemática, genética, quizás no hay solución, ¿ya? Sobre todo cuando son enfermedades autoinmunes. Ojalá me esté mirando. Y el Señor ha propiciado justamente que estas enfermedades puedan producir un efecto para la gloria de Dios. Pero Él tiene la solución de antemano, entonces eso debiera darnos esperanza, debiera hacernos entender que sin esto quizás perderíamos la redención por siempre, ¿no? Así que, mire, de hecho, ojalá esté mirando, porque vamos a decir, le estoy transmitiendo para que vea. Entonces, estas cosas nos cuidan, mi hermano. El Señor no escatima formas de poder salvarnos, ¿ya? Y poder hacer prosperar su obra. Lo usó en Pablo, lo usó en otros personajes, y debiéramos entender que mientras la tierra esté contaminada con pecado, nosotros, y nuestra naturaleza en parte, ¿cierto?, esté respondiendo a esta naturaleza caída o esté propicia a esto, cuando nos alejamos del Señor, claro está, el Señor pone ciertos elementos para poder ayudarnos y redimirnos y mantenernos en el camino, ¿ya? Entonces dice, ciertos acontecimientos penosos para el hombre traen frutos apacibles de justicia, devuelven la humildad, crean dependencia de Dios, y otros pueden mostrar la gloria de Dios. O sea, hay ciertas cosas que nos afectan, quizás puede ser una artrosis, quizás puede ser algo. Estoy hablando cuando es genético, cuando nosotros no... Bueno, después lo van a entender cuando veamos las otras causas, que el Señor permite que se mantenga, ¿ya? Que usted quizás una enfermedad autoinmune, como digo, genético, que no hay nada detrás de usted,
que permita o propicie esta enfermedad, ¿ya? El Señor las puede utilizar, o las utiliza, o y las permite también. Pecados inconfesos que nos apartan de la fuente de vida. También el pecado en nuestras vidas produce enfermedad, ¿ya? Vamos a revisarlo esto con la Biblia. Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios 11, versículos del 30 al 32. Dice: por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastante que duermen. Sí, pues, nos examinaremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Hay enfermedades que el Señor permite para que nos volvamos tras nuestros pasos, para que no seamos condenados, ¿ya? No podemos remediarlo tal y como enseña Primera de Juan 1.9. A ver, vamos a ir a Juan, Primera de Juan 1.9. Aquí dice que estos pecados, ¿cierto?, podemos remediarlos de esta manera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, hay pecados, mi hermano, que producen enfermedad. Por ejemplo, mi hermano, el alcoholismo es un pecado. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. No es bueno para tu cuerpo, ¿cierto? Estás echando droga a tu cuerpo, porque el alcohol es una droga que hace daño, que activa el metabolismo, genera problemas, daño al hígado, etc. Y, por ejemplo, se produce cirrosis, ¿cierto? O otra enfermedad, colesterol alto, porque te gustan las papas fritas, ¿cierto? Y tú sabes que te hacen mal, ¿ya? Entonces, se produce una condición de enfermedad que tú la estás produciendo por tu pecado, ¿ya? Por distanciarte de Dios. O puede haber otra causa mucho más espiritual, que ni siquiera sea respuesta a algún acto tuyo, sino que netamente Dios permite porque hay un pecado no confesado que tú estás practicando. Puede ser el robo, puede ser la avaricia, puede ser la codicia, el enojo, ¿ya? Entonces, el Señor permite para que tú vuelvas o te arrepientas y puedas ir y pedir perdón y tú puedas recibir sanidad. Hay enfermedades que también son de ese tipo, ¿ya? Estamos hablando de dos casos que quizás son los menores, ¿ya? Y son los que más se conocen. Pero quiero hablar y desarrollar el tema en este tercer aspecto, porque los otros son conocidos, son aceptados, ¿cierto? Pero este tercer aspecto es rechazado y no se acepta como causa de enfermedad. Vamos a ir a revisar estos textos, que es violación de las leyes naturales. Cuando tú violas la ley, ¿ya?, eso es pecado. Y tu cuerpo también tiene una ley, ¿ya? Fue creado con un manual. Cuando tú violas esta ley, es pecado, vas en contra, lo dañas, ¿ya? Y por lo tanto, como resultado de esta violación de las leyes naturales, se produce, ¿cierto?, el pecado, la enfermedad. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice, vamos a revisar. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, si alguno autoinflige daño al cuerpo, porque está hablando que el cuerpo es el santuario de Dios, ¿ya? Dice, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. Si tú infliges daño a tu cuerpo, Dios te destruirá a ti. Esta es una ley, es una premisa, es una máxima, ¿ya? Dios no va a cambiar esto. Dios lo dijo y lo va a hacer. Por lo tanto, si tú dañas tu cuerpo, como resultado va a haber una enfermedad. De hecho, ahí aplica de lleno lo que estábamos hablando de el alcohol, la droga y otras cuantas cosas más. Vamos a ir penetrando un poco sobre las leyes naturales. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado.
Pues lo que el hombre siembre, esto también cosechará. Es decir, Dios no puede ser burlado. Hay una ley natural de la siembra y la cosecha. Y también el cuerpo forma parte de esto. Tus hábitos forman parte de esto. Ya, tu estilo de vida forma parte de esto. Lo que tú siembres, tú vas a cosechar. Y esto lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir profundizando un poco más. Siguiente, dice, nosotros hemos dividido el cuerpo de la salvación. ¿Ya? Nosotros hablamos de salvación en la Biblia y hablamos de la salvación del espíritu, la salvación del alma, y no hablamos de la salvación del cuerpo, ¿ok? Ni Cristo ni los apóstoles hicieron esto. La salvación iba acompañada en el 80% de los casos con salud física. ¿Ya? El testimonio bíblico dice, Éxodo 15, versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi canción ya me ha sido por salud. Este es mi Dios y a este engrandeceré. Dios es mi Padre y a este ensalzaré. ¿Cierto? Salmo 3:8, de Jehová es la salud, sobre tu pueblo será tu bendición. En otras palabras, la Biblia está hablando de que la salud va de la mano con Dios, proviene de Dios. O sea, no puedo separar la salvación de la salud. Ambas van de la mano. Hay un efecto, ¿ya? Que puede ser positivo, ¿cierto? O negativo, en el caso de los tres casos que vimos, ¿cierto? A excepción, bueno, dentro de esos tres casos con para gloria de Dios, que ese sería un efecto positivo. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos esto, lo tenemos, ¿cierto? Pasa muy a menudo, la gente engaña. ¿Ya? Aquí la Biblia es clara, no seas engañado por filosofías que no son bíblicas, por doctrina que no es bíblica, ¿ya? Y vamos a revisar en cuanto a salud que dice la Biblia. Dice, Juan capítulo 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es importante. ¿Quieres ser libre de la enfermedad? Libre de las consecuencias, porque quizás puedes tener una enfermedad como la de Pablo, que sea un aguijón en la carne para que no te desvíes. Pero Pablo era saludable, mentalmente hablando, era saludable en todo lo que tenía. Quizás podía tener un poquito de ceguera o corto de vista, pero él era saludable y tenía una vida desarrollada y plena, ¿cierto? Y se alegraba porque decía que esa enfermedad lo volvía más grande en las cosas del Señor, ¿cierto? Al conocer, y aquí vamos a analizar un poquito la parte que tiene que ver con el juego de palabras, ¿cierto? Vamos a revisar de nuevo el texto, dice, mirad que nadie os engañe y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiero revisar algunas cosas, dice. Al conocer parte de la verdad, mi hermano, ya, pone atención a lo que voy a leer, cerramos nuestras mentes a seguir recibiendo más luz. Y esto pasa sobre todo con los cristianos. Tienen parte de la verdad, vienen de familias cristianas, están en una congregación y se sienten que tienen la verdad, que poseen la verdad como un elemento, ¿ya? Y la palabra de Dios es clara, dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. La verdad no es una cosa abstracta, la verdad es Jesús. Y tú no te puedes apoderar de Jesús. Jesús camina contigo. Como también, si tú no quieres caminar con Jesús, Jesús camina por otro lado. Es una persona. Por lo tanto, la verdad no es algo que tú poseas, te la puedas echar en el bolsillo y decir, yo tengo la verdad. No, mi hermano. ¿Ya? Esta no es la idea de este canal. La idea de este canal es estudiar y profundizar en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo. Al profundizar en la verdad, profundizo en mi relación con Cristo. ¿Ya? Y el problema es que nos engañamos y las personas dicen, yo conozco la verdad, sé lo que es la verdad, sé para dónde va la micro, y se engañan y no quieren recibir más luz o más de Jesús, porque sería lo mismo. Entonces dice, leamos las advertencias de la Biblia para que entendamos esto. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Entienden? La persona que camina en la luz, tiene luz, quiere ir y tener más luz. Pero aquí dice que hay un grupo de personas que se sienten suficientes porque sus obras son malas y no quieren saber más luz. ¿Por qué? No queremos aprender más para no tener que sentirnos culpables, ¿ok? Por no hacer los cambios necesarios que sabemos que debemos hacer. Porque si yo no hago los cambios, cuando tengo más luz, entonces me siento culpable, entonces no quiero saber más cosas, estoy bien así, estoy bien, no le hago mal a nadie, yo no soy malo. ¿Han escuchado ese argumento? Yo lo he escuchado muchas veces, ¿ok? Dice, preferimos el error antes que pasar por una experiencia de cambio, porque el cambio puede sacarte de tu estado de confort, de esa parte que tú estás tranquilo. Para cambiar tienes que moverte, mover las cosas en tu entorno. Pero habían unas personas cristianas que no eran así y Pablo los alabó y los encontramos en Hechos capítulo 17. Vamos a revisarlo. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y dice, pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica. Me gusta esta traducción, versión textual. Y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, si este estudio empieza a moverte, tú tienes que abrir tu palabra, orarle a Dios y decirle si estas cosas son así, que te lo revele y empezar a estudiar la Biblia, texto con texto. Ocupa tu diccionario bíblico, tu concordancia y empieza a buscar qué dice la Biblia sobre el tema de la salud y su conexión con Dios y la vida espiritual. ¿Ok? Seguimos. Dice, Génesis 1:31. Vamos a establecer algunas verdades bíblicas para saber cómo nos estamos desempeñando los hombres. Génesis 1:31. ¿Ya? Esto está en el primer libro de la Biblia, 1:31. ¿Cierto? Dice, y vio Dios, Elohim, que todo lo que había hecho y que estaba muy bien, perfecto en gran manera, dice el hebreo. O sea, no estaba bien, estaba hasta que sobreabundaba, llegó al límite de la perfección, perfecto en gran manera la creación de él. Y creó al hombre y el sello de la creación, ¿cierto? La cúspide, lo más hermoso. Esto fue lo que hizo Dios en la creación. Pero vamos a leer ahora en Génesis 6, ¿qué pasó con el hombre? ¿Ya? Con la naturaleza del hombre. Génesis 6, versículos 12 y 13. Dice, y vio Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne, ¿ya? Todo hombre, había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, he aquí, los destruiré de la tierra. ¿Cierto? La palabra corrupción que habla acá es, miren el significado, descomponer químicamente o deteriorar una sustancia orgánica, animal o vegetal. Destruir, corromper, ¿ya? Químicamente descomponer, deteriorar. Los antediluvianos habían hecho esto. Dar dinero o regalos a una persona para conseguir un trato favorable o beneficioso, especialmente si es injusto o ilegal. Trató de corromper al policía, un ejemplo, ¿cierto? O sea, la codicia, la avaricia, el venderse sin principios, ¿cierto? Y también pervertir a una persona y causarle daño moral con malos consejos o malos ejemplos. ¿Qué es lo que dice Romanos sobre este tema? Romanos capítulo 1, versículos 22, 25 y 28. Vamos a leer el 22. Dice, alegando ser sabios, se hicieron necios. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 28. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estas cosas también pasaron en
Génesis, en los hombres. Y esto pasa hoy en día. El hombre toma lo que Dios ha creado y pervierte su naturaleza químicamente hablando. Ya, los alimentos los transforma, son procesados de lo que Dios creó naturalmente y lo destruye. Por ejemplo, los famosos alimentos, ¿cierto? Que están modificados genéticamente, ¿cierto? ¿Alguien me está escribiendo? Y, y bueno, el hombre hace estas cosas desde siempre, desde que el hombre ha pecado y corrompe su naturaleza, corrompe su mente, corrompe sus hábitos, corrompe su moral. O sea, la corrupción no es solamente moral, la corrupción tiene que ver tanto en el cuerpo, tanto en la mente, tanto la parte moral, la parte física y la parte espiritual, y lo que come y lo que le rodea, porque la Biblia es clara, dice que todo en la creación había sido corrompido. Los animales, de hecho por eso también tuvieron que pagar el precio. El hombre corrompió la naturaleza. ¿Qué cosas hizo el antediluviano? Bueno, la Biblia no da testimonio, pero hizo hartas cosas. El hombre hoy día corrompe la naturaleza, la contamina, la destruye o simplemente la usa. De hecho, por ahí está, hay que recordar, por ejemplo, estas bombas que utilizaron para las Olimpiadas que se hicieron en China, ¿cierto? Para hacer llover antes de tiempo. O sea, el hombre está manipulando. ¿Ya? Sigamos entonces con lo que nos revela la Biblia. Las leyes naturales que estábamos hablando, romper las leyes naturales, dice, son impersonales. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Gálatas 6:7, lo revisamos. ¿No sabéis que somos templo del Espíritu Santo? Lo estudiamos recién, ¿cierto? Leímos este texto. Hay otro texto que está en Mateo 5:45, dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos. Las cosas que tienen que ver con la naturaleza afectan tanto a pecadores como a justos, afectan tanto a buenos como a malos. Las leyes naturales, la gravedad es impersonal. Tú no puedes decir yo soy cristiano, lanzarte, ¿cierto?, de un edificio y decir que porque eres cristiano no te vas a destruir por la ley de gravedad. De hecho, Satanás le dijo a Jesús, lánzate porque escrito está, ¿cierto?, que yo mandaré a mis ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y esto es claro. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque las leyes naturales que estableció Dios dijo de que está la fuerza de gravedad y Jesús iba a suicidarse, iba a morir. Y él no podía violar esa ley. ¿Ya? No podía decir porque soy cristiano y si soy hijo de Dios no me van a afectar. No. Eso era tentar al Señor tu Dios a doblar las leyes de la física simplemente por él. No, las leyes de la física, las leyes naturales, no funcionan así. ¿Ya? Si tú te sometes a esto de manera voluntaria, Dios no va a quitar la cosecha de la obra de la obra de tus manos. Si tú te metes todos los días papas fritas llenas de colesterol, no le pidas a Dios entonces que no te dé un ataque al corazón. Es así de sencillo. Porque Dios no hizo tu corazón a trabajar con grasas saturadas, ¿cierto? Es algo que debemos entender, mi hermano. Las leyes naturales no distinguen entre buenos y malos, se aplican. Y aún si eres ateo y tú guardas estas leyes naturales, vas a tener buena salud, porque así está establecido que el cuerpo funcione. Porque Jehová no cambio, yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Hay momentos que Dios podría modificar un poco las leyes naturales, por ejemplo, salvarte, ¿cierto?, de una caída, de un accidente, pero no es porque tú las transgrediste de manera consciente, sujetándote al pecado de la transgresión, no, es porque es un accidente. Y por tanto, Dios puede librarte. Así pasa con los accidentes. Dios puede salvarte de un ataque al corazón, pero no si tú sigues y sigues y sigues
Cuando ya la ley natural ha hablado y tu cuerpo te está avisando y Dios te está avisando, por lo tanto no puedes decirle a Dios, Señor, no, quiero seguir con mi estilo de vida normal, por ejemplo. Y Jehová no cambia, ¿cierto? ¿Y por qué no cambia? ¿Por qué no transforma estas leyes? Porque eso es lo que nos permite que ahora sigamos viviendo, por su misericordia, porque Él no cambia. Y Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, más serán sus días 120 años, ¿cierto? Dios puso límite a la vida del hombre. De hecho, Salmos dice que los más robustos, ¿cierto? 80, 70 años. Son las consecuencias del pecado, mi hermano. Desde que estamos en esta tierra llena de pecado, Dios estableció un parámetro a la vida del hombre, ¿ya? Para que no se corrompiera. Dice, vamos a revisar algunas de las leyes naturales. Por ejemplo, en Génesis 2, 8, 15, 3, 23 se presentan algunas cosas de la creación. El lugar de trabajo, por ejemplo, el hombre no iba a estar en un lugar sedentario de trabajo, él iba a trabajar en el campo, y no había necesidad de trabajar, mi hermano. Era el Edén. Estaba todo bueno en gran manera, pero Dios le dio un trabajo útil, físico. ¿Para qué? Para el cuidado de su salud, el ambiente, el aire, el sonido, ¿ya? Rodeado de pájaros, ¿cierto? No, si tú te vas a enfermar, si estás rodeado de una autopista, mi hermano, y eso no es el plan de Dios. El sonido, el hábitat, ¿cierto? Que rodeaba al hombre, está establecido en Génesis. Es el manual de la vida del hombre, del estilo de vida del hombre. Vemos, por ejemplo, que en Génesis 2.10 hay agua, agua limpia, agua pura, ¿cierto? Cristalina en Apocalipsis 22.1. Es esencial no tener agua contaminada. Aquí en la parte norte de Chile, el agua que viene de la llave está altamente contaminada y los casos de cáncer son muy altos. Bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siguiendo las leyes naturales? ¿O estamos tomando el agua potable que viene contaminada con metales pesados que cada cierto tiempo, por ejemplo, donde yo vivo, acá en Iquique, Chile, Antofagasta, sea este caso, Arica y otras partes del norte de Chile, cada cierto tiempo en el diario está saliendo algún grupo defensor del asunto de la contaminación, ¿cierto? Habla de que el agua está contaminada y, bueno, de nuevo los políticos de turno y ponen filtro y cosas, pero nosotros ya sabemos que es una zona minera, estaremos consumiendo agua, paso el dato, ¿qué hacemos? Aquí viene la parte, Dios estableció, no podemos culparlo de algo, y si eso lo manejamos inclusive y tenemos una dieta llena de radicales, ¿cierto? Cancerígenos, radicales libres, aumentamos las posibilidades de cáncer, estamos teniendo todos los factores cancerígenos, ¿cierto? Entonces, alimentos vivos y puros. En Génesis 2, 9 y 1.29 no habían alimentos procesados, ¿ya? ¿Qué creó Dios para el hombre? Alimentos vivos. Los cortaban de la mata, los comían, ¿cierto? No pasaba mucho tiempo, alimentos vivos. O tú dependes de los congelados, del microondas, ¿cierto? De todo, todo viene preprocesado, ¿ya? Ahí hay pérdida de nutrientes. De hecho, la agricultura hoy en día, que es, le tiran abono, ¿cierto? Que no es orgánico, que no restablece todo, y esa tierra se empobrece de los oligoelementos, microelementos, ¿cierto? De la tierra, que se ha comprobado que también necesitamos. De eso lo vimos en las primeras diapositivas. Tenemos un montón de metales que necesitamos que también, aunque la ciencia no ha descubierto para qué sirven, Dios sí sabe por qué sirven y estaban en la creación, ¿cierto? Sin aditivos, sin colorantes, sin preservantes, frescos y vivos. Y también en el Edén había una ley de abstenerse de lo malo, ¿ya? Teníamos, ¿cierto?, que había un árbol del bien y el mal, ¿cierto?, que Dios le dijo, de este no comeréis, ¿ya? Se le había dicho entonces que se abstuviera de consumir lo malo. Tú comes lo malo, ¿ya?, o practicas lo malo. Bueno, la Biblia, dentro de estas leyes naturales, dice, abstente de lo malo. Comes alimentos que son malos, los tiene por hábito, ¿ya? Porque yo no lo voy a cuestionar si usted come algo, lo invitan de vez en cuando, pero si usted tiene por hábito alimentarse mal, ¿cierto? Entonces no podemos culpar a Dios de la enfermedad porque estamos transgrediendo las leyes naturales. Cristo venció primeramente las leyes naturales, ¿ya? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿cierto? Y él respondió y dijo, escrito está, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús sujetó su apetito,
¿cierto? Rico, ñam, ñam. Su cuerpo, su físico, a la voluntad revelada de Dios, ¿cierto? Lo haces tú, usas tu conocimiento, porque también tenemos que usar el entendimiento. Puede haber un alimento que era sano hace 10 años, pero ahora no es sano, porque el hombre le ha dado mal uso. El Señor te dio entendimiento para que pudieras aprender también a cuidar tu salud. Todo lo que hemos hablado hoy, ¿ya? Yo lo saqué de este libro y les mostré en un inicio, ¿ya? Si no, ahí está, ¿ya? Si es que no aparece, porque voy a meter tijera en el inicio del tema. El doctor, que es reverendo, es un pastor, Malkus, George Maximus, ¿ya? El cual tiene en este momento 83 años, en pleno goce de sus facultades mentales, atiende a cristianos aplicando las leyes naturales de la salud y una dieta acorde al Edén. Ahí hay unas referencias, pueden ir a la página de con dietoterapia, ¿cierto? Entonces, este libro, de aquí saqué todo lo que hemos estudiado, que para los hermanos buenos adventistas que me miran, si se dan cuenta, lo que hemos hablado es reforma pro salud, no es nada del otro mundo. Entonces, esto se puede descubrir con la Biblia y solo la Biblia. No hay nada más, ¿te das cuenta? Nosotros como adventistas lo conocemos porque a Ellen White se le reveló por visión que existían las leyes naturales y una mejor forma de cuidar el cuerpo. Pero esta persona que no es adventista, solamente porque él se enfermó de cáncer, tuvo cáncer de colon, uno de los más fatales, ¿ya? Y yendo a la Biblia a estudiar, porque él era pastor, era reverendo, y no podía entender cómo la voluntad de Dios podía a él enfermarlo, fue y descubrió las leyes naturales y empezó a estudiar, y entendió la parte del estilo de vida, una dieta vegetariana o lo más parecida a la dieta del Edén, ¿ok? Prescindiendo de alimentos de animal. Y esto lo descubrió una persona que es evangélica, un pastor evangélico, y entendió que el plan original del Edén no estaban los alimentos de carne, y que inclusive cuando se le dijo al hombre que podía comer carne, cuando en las leyes de los judíos la carne no era cualquier carne, ¿ya? Se le dieron carnes que podía comer, y tampoco podía prepararlas de cualquier manera, tenía que eliminar las grasas y la sangre, ¿ya? O sea, había todo un cuidado para el consumo de las carnes. Y hoy en día tenemos hermanos que creen, le echan la bendición al plato y creen que por eso Dios le va a quitar la enfermedad, los va a bendecir. Y mi pueblo, dice el texto bíblico que leímos al principio, muere por falta de conocimiento, mi hermano. Increíble que una persona solo con la Biblia haya descubierto lo mismo que nosotros, quizás se nos ha hablado por mucho tiempo en la iglesia adventista, pero no le tomamos el peso. Libro muy bueno, habla muchas cosas que ya son de asunto presente, por ejemplo, el tema de las enfermedades, el tema de las gasolinas, lo que respiramos en las ciudades, ¿cierto? El humo del smog, ¿ya? Aceites, grasas, carnes, hábitos, tipos de alimentos, el alcohol, la sal, tantas cosas que cualquier nutricionista de cabecera se lo podría decir y que usted debería aceptarlo. Pero inclusive, debido a la revelación bíblica, tiene más consejos y él, solo con Biblia y solo estudiando, y nosotros que lo tenemos en consejo sobre el régimen alimenticio, tenemos otros libros como el Ministerio de Curación, que, bueno, sea evangélico, sea adventista, si puedes conseguirlo, estúdialo. Tenemos revelación suficiente a través de la Biblia de que Dios no quiere que tú estés enfermo, que no es su plan original que tú estés enfermo, y que inclusive si tú adoptas todo el mensaje que Él tiene para darte, por más que creamos que hay alguna enfermedad que es para gloria de Dios, puede que esa enfermedad realmente sea producida porque no guardamos la ley natural. Cuando tú guardes la ley natural, cuando te separes del pecado espiritual y aún permanezca la enfermedad, podemos decir que Dios te va a sostener, te va a ayudar y es para la gloria de Dios y te va a utilizar. Porque hay hermanos y mi hermano, la otra vez escuchaba un testimonio de una hermana que estuvo en la iglesia central y que él tenía 1.000.000 de enfermedades, que esa mujer, todos los médicos la habían diagnosticado, debería estar muerta. Y esa hermana estaba ahí predicando y hablando sobre la crianza de los niños y glorificando al Señor con su debilitada cuerpo. El mismo muchacho
este que es tan famoso, que no tiene brazos ni piernas, ¿cierto? Y que le hacían bullying en el colegio, y hoy en día motiva tanto a cristianos como a ateos a no creer en el aborto y que Dios tiene un propósito para todas las vidas, por ejemplo. En estos casos vemos que estas vidas han sido tomadas para la gloria de Dios. Entonces, si tú tienes una enfermedad, toma el plan del Señor, arrepiéntete de tus pecados, y si aún la enfermedad permanece ahí, es para que tú utilices esa enfermedad para la gloria de Dios y tu vida pueda ser desarrollada, pueda ser plena, no te haga falta nada y estés contenta porque a Dios ha predispuesto que es para llevarte al cielo. Y recordemos que nosotros somos peregrinos aquí y en el cielo donde estemos no va a hacer falta nada, ¿cierto? Ninguna cosa de las que quizás adolecemos aquí. Ya estamos terminando, entonces los invito a recibir este estudio, a quedarse ahí con el tema entre la duda, quizás si no lo aceptan, estudio, revísenlo, no me crean a mí, vayan a la Biblia, revísenlo, lo que yo les he dicho, los judíos tenían reglas sanitarias de alimentación muy completas, ¿cierto? Y es la voluntad de Dios que leímos, que tengamos salud, que tengamos paz y que prospere nuestra alma en esta tierra que nos toca vivir, ¿cierto? Que tengamos sus ricas bendiciones. Así que espero que les haya servido, mi hermano. Yo sé que quizás algunos no saben que tenemos el canal secundario, ¿cierto? De YouTube. Esto está siendo transmitido por el canal secundario. No puede transmitir por el canal primario, donde vamos a volver a subir este video, ¿ya? Ahora después de que termine. ¿Por qué? Porque está bloqueado, porque hablamos de los 500 años de la Reforma, ¿ya? Usamos algunos materiales también que no eran míos, probablemente por uno o por otro motivo fui bloqueado. Recién en febrero, por ahí, como a mediados de febrero, voy a poder utilizar el canal primario para transmitir. Pero mientras tanto vamos a utilizar el canal secundario, lo vamos a tener como respaldo. De hecho, los temas más controversiales los vamos a estudiar por el canal secundario, ¿ya? Porque no quiero que me baneen la cuenta de YouTube, ¿ya? Porque pediría a todos mi gente, ¿cierto? Y YouTube cada día está apretando más. Así que mis hermanos, espero que les haya gustado el estudio, ¿por qué se enferman los cristianos? Si pueden conseguir este libro, ¿cierto? Hermanos evangélicos, consíganlo. Si quieren conseguir otros libros más, tengo muchos más de salud. Pueden ir a las referencias que voy a colocar abajo la presentación para que vean que un estilo saludable, dieta, respetando las leyes naturales que el Señor ha establecido en nuestro cuerpo, podemos obtener salvación, salud y comunión con nuestro Padre Celestial y con Jesús. Que el Señor les bendiga, les guarde. Discúlpeme si partí con muchas interrupciones o cortes. Nos vemos. Adiós.